¿Sabías que en las elecciones del 2026 elegiremos a 60 senadores y 130 congresistas? De esto y más hablaremos hoy con nuestra invitada en la siguiente entrevista. Bienvenidos a Bicameralidad 2026. En la entrevista de hoy tenemos el gusto de presentar y dar la bienvenida a la abogada y profesora universitaria, la doctora Delia Muñoz. Bienvenida. Buenos días, Perla. Muchas gracias. Estamos en Bicameralidad 2026 y queremos preguntarle para que nos ayude a poder tener bien informada a la ciudadanía y, por supuesto, a todo nuestro público que está conectado a nuestra señal sobre el retorno a la bicameralidad, norma recientemente aprobada por el Congreso de la República, y queremos saber para usted qué implica esta reforma aprobada y cuál es el significado para la política peruana y también para el sistema jurídico nacional. La bicameralidad es un tema bastante delicado. Hay personas que se oponen, hay personas que están de acuerdo. Esencialmente los que se oponen consideran que la bicameralidad por sí no va a funcionar, sino que depende de la oferta que nos den los partidos políticos para poder escoger a las mejores personas. Yo coincido en parte con esa posición. ¿Cuál es la ventaja de la bicameralidad? La gran ventaja que trae para mí es que el debate no termina en una instancia, como ocurre en la actualidad a nivel del Congreso unicameral. Entonces, cuando uno ve las estadísticas del Tribunal Constitucional, va a encontrar que en los últimos tiempos existe un elevado número de demandas de inconstitucionalidad que presenta el Poder Ejecutivo porque no está de acuerdo con las normas que se dictan, porque solamente tienen un espacio de discusión, vencida el plazo para que sean promulgadas, se suelen aprobar por insistencia. Entonces hay allí una necesidad fáctica de tener algún nivel de revisión de las normas que estamos dictando. En segundo lugar, lo que me parece sumamente importante es que se están dividiendo las funciones que corresponden a diputados y a senadores. Entonces, todo lo que es el control, todo lo que se llama check and balance, la parte política, la parte de llamar a los ministros, del voto de confianza, queda en manos de la Cámara de Diputados. Pero todo el otro control, que es la elección y la selección de altos funcionarios, como son miembros del BCR, Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, pasa a ser responsabilidad o competencia de la Cámara de Senadores, donde es de esperar que tengan un mayor espacio para poder analizar las hojas de vida, los currículos de las personas que serían invitadas a ocupar estos altos cargos. Entonces, hay una división de la forma de funcionamiento también para la promulgación de leyes. La iniciativa de legislar solamente queda en diputados. Los senadores tienen la capacidad de aprobar, mejorarla o decir que se archive la norma. Si senadores dice que se archiva, allí queda el tema, no hay insistencia, no hay continuación del debate. Esta división de funciones para ambas cámaras, diputados y senadores, significa que, por ejemplo, va a haber un mejor equilibrio de control internamente para el Congreso, entre ambas cámaras. No necesariamente implica un mayor control la división de funciones, sino de que se están dejando lo que clásicamente en otros sistemas funciona como el control político de ministro, presidente del Consejo de Ministros, el manejo del voto de confianza expreso frente a ciertas políticas en el nivel del debate político fuerte que suele ser siempre la de diputados. Entonces la de senadores le están dejando más para que vean, por ejemplo, los antejuicios políticos, que requieren de una mayor reflexión, que requieren de una mayor capacidad de análisis, ver todo lo que son las acusaciones constitucionales. Pero todo esto está centrado en quiénes van a ser las personas que van a integrar la Cámara de Senadores, que es en la que estamos pensando, tiene que tener esta función mucho más reflexiva. Es decir, una mayor responsabilidad también y de repente que pueda dividirse
mejor el trabajo y de esta manera los tiempos también, ¿no? Así es. Hoy en día todo está en una sola instancia unicameral, donde incluso estamos viendo de que quienes votan, cómo van, y se puede contaminar a veces un proceso. Al dividir estas actividades y quedar en una y en otra, considero que van a poder operar mejor, sobre todo las acusaciones constitucionales, la elección de funcionarios y todo ese tipo de actividades que requieren un espacio distinto del que está únicamente dedicado a la promulgación y generación de normas. Sí, doctora, veamos ahora los requisitos para el cargo de senador. Vamos a tener senadores luego de poco más de 30 años, ¿no? Sí, los requisitos son muy simples. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la participación en general de cualquier ciudadano. Para ser diputado, 25 años y peruano de nacimiento. Para ser senador, 45 años, y si no tienes esa edad, haber sido antes o congresista o diputado. Entonces hay un grupo de personas que consideran que para ser senador se deberían de poner mayores exigencias. Pero esto es una cuestión que se discute mucho en el mundo, porque si ponemos maestría, doctorado, estaríamos de repente restringiendo la participación en la vida política de personas que tienen habilidades o cualificaciones más que suficientes. Acá lo que se va a necesitar es un filtro muy importante por parte de los partidos políticos para que realmente nos ofrezcan candidatos que tengan cualidades de conocimiento y también de alta autoridad moral. Y del número de senadores, doctora, en otros países es mayor el número de senadores. Acá vamos a tener 60, ¿no? Sí, nosotros tenemos una representación congresal bastante pequeña comparándola con otros modelos. Está previsto que se tengan 60 senadores y que van a tener además un sistema de elección muy interesante, porque va a haber un senador por cada repartición electoral, o sea, por cada región, más por el Callao. Y el resto, o sea, van a ser 27 los que se van a elegir de manera desconcentrada, y el resto va a ser elegido en lista única. Es decir, que van a ingresar aquellas personas que obtienen la más alta votación entre todos. Y esperemos de que eso sea un filtro bastante interesante. Estamos hablando de un cambio, definitivamente, luego de muchos años. Le voy a repetir que para muchos pues, esto va a ser una novedad. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué impacto va a tener no solo en lo político, sino también en lo jurídico y en lo social? Mire, el impacto social es que van a ir a elegir ya no solamente por lista presidencial, sino ahora van a tener que escoger quiénes van a ser sus diputados, y en los senadores van a tener dos opciones: el local y el nacional. Entonces eso va a obligar a que van a poder utilizar la cifra repartidora o el número del candidato solamente para diputados y parte de los senadores. La gran novedad es que para la lista nacional van a tener que escoger para una persona sin poner, o sea, mayores objeciones, sino que van a tener que escoger a una persona del paquete que le dan, ¿no? Y esperemos que se sepa escoger de una manera adecuada y salgan los mejores. ¿Cómo calificaría esta decisión que ha tenido este Congreso, ¿no? en su mayoría, 91 votos a favor, la segunda votación de la reforma? Mire, el gran debate se dio en la primera fase, cuando aprueban la norma. Incluso ese debate ha sido uno bastante amplio, porque muchos de los abogados que integran la academia, abogados litigantes, expertos, concurrieron a debatir ante la Comisión de Constitución. Entonces, el gran debate se dio en ese momento. Aprobada esa norma, hoy en día solamente quedaba o aceptarla o rechazarla, porque esa es la segunda votación, que tú en paquete aceptas o no la propuesta señalada. O sea, aquí ya no era posible cambiar nada. Y muchos dijeron, pero ¿cómo que están yendo a votar de frente sin debate? Ya no era necesario el debate, era solamente ratificar o no la aceptación.
Ahora, a mí me ha parecido una votación interesante, han superado por un pequeño límite el porcentaje exigido, que era de 87 votos, lo cual demuestra que en determinados momentos se da la negociación política para aprobar ciertas medidas. Doctora, interesante poder tener una proyección, una mirada desde su punto de vista, ¿no? De cómo va a ser el panorama de aquí al 2026. De repente, algo que nos estemos olvidando, alguna reflexión final que usted desea hacer. Esta reforma constitucional no trae solamente el cambio de la bicameralidad. Trae, por ejemplo, la eliminación del voto de confianza cuando tenemos a un nuevo presidente del Consejo de Ministros, que es muy importante porque ese hecho ha sido motivo de mucha tensión política e inclusive hasta de cierre del Congreso. Entonces se está evitando allí una situación de conflicto o crisis política. Luego se está eliminando el tema de la edad para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, tema que también hoy en día es fuente de una crisis política. Luego se están estableciendo mecanismos de cómo es de que debe de funcionar el voto de confianza que piden los ministros o que pide el propio Premier y la forma en la que éste tiene que operar de una manera expresa y directa. Y hay otros aspectos, pero esos son los que a mí me parecen bastante interesantes porque responden a situaciones de conflictos graves que hemos tenido en el país. Muchas gracias, doctora, por habernos recibido y habernos ayudado a poder comprender un poco más sobre este proceso camino hacia el retorno a la bicameralidad. Muy amable, le agradezco. A usted las gracias. Gracias, doctora. Gracias por habernos acompañado en esta edición y no te olvides de seguirnos en las redes sociales del Congreso de la República. Y si este contenido te gustó, suscríbete al canal de YouTube. Hasta la próxima.